Los títulos de crédito son vitales para las negociaciones mercantiles y de todo esto les hablaremos en el transcurso del video. A continuación, estaremos presentando diversos temas que versen sobre lo mismo y los estaremos explicando para que entiendan a mayor profundidad. Comencemos. Títulos de crédito. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, es decir, se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor del documento tiene un derecho propio, sin importar quién lo haya tenido antes. Para ejecutar estos derechos simplemente es cuestión de tener estos documentos. La letra de cambio son títulos de crédito protegidos en el artículo 76 de la misma ley. Se trata de una orden incondicional que el girador da al girado, en la que el girador debe de pagar a un tercero llamado beneficiario. La letra de cambio es uno de los títulos de crédito llamados triangulares, porque para su funcionamiento perfecto es indispensable que participen tres sujetos: el que crea el título, que es el girador; el que va a pagarlo, el girado; y si así lo decide, es también el aceptante; y el que va a cobrarlo, que sería el beneficiario. En esta imagen se ve más claro cómo es que participa cada uno de ellos. El pagaré son los títulos protegidos por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el que un suscriptor se consigna a la promesa condicional de pagar una suma determinada a un tomador. Una de las diferencias más importantes frente a la letra de cambio es que en los pagarés sí puede incluirse intereses. El pagaré debe contener la mención de ser pagaré insertada en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar de pago, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento, y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego en su nombre. Cheque. Está protegido en el artículo 175 de la ley. Es un título de crédito nominativo o al portador con una orden incondicional de pagar una suma determinada expedida a cargo de una institución de crédito. El cheque debe de contar con la mención de ser cheque insertada en el texto del documento, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero y el nombre del librador. Existen diversos cheques, pero esta es la más usual. La acción societaria y otros títulos asimilables. La acción de la sociedad anónima es principalmente de título corporativo y de manera subsidiaria uno de crédito, porque si bien se creó para lo primero, su diseño tuvo que adoptar algunas características típicas del segundo a fin de cumplir con su función principal, su estudio, como título corporativo por excelencia. Corresponde al derecho societario y no al cambiario. Sin embargo, ya que su desarrollo societario transciende de formas diversas a otros títulos, como la obligación porque tiene una participación clara en operaciones crediticias muy difundidas, como las bursátiles, y porque, como dijimos, su carácter cartular en tanto documento similar a los títulos de crédito, en esta sección se analizan sus elementos importantes, no desde el punto de vista de la teoría de la empresa, sino como teoría cambiaria. Montaje de funcionamiento. Primero tenemos que saber que el título de crédito es, número 1, el documento necesario para ejecutar los derechos literales consignados en aquella.
Número 2. Aunque no de manera cambiaria, sino corporativa, está destinada a circular. Número 3. Es un documento literal que incorpora una diversidad de derechos, aunque no idénticos a los de la letra, el pagaré o el cheque. Para que funcione es necesario fundar capital social que solo puede representarse en acciones, pero no debe señalar que una acción también puede crearse a posteriori de la constitución de la sociedad. Cuando aumenta el capital de una anónima constituida, aunque las anteriores guardan con la primera identidad irreductible, de que ambas pertenecen a la misma sociedad y representan el mismo capital. En virtud de la constitución de una anónima, siempre es una escritura pública llamada por algunos contrato social y por otros convenio o acta de constitución, que legalmente recibe el nombre de estatutos. De modo simultáneo se originan dos centros de imputación interdependientes. Por una parte, se da vida a una persona moral nueva y por otra se crean los estatutos personalísimos de socio. De cada uno de los fundadores es ambos casos como consecuencia ipso jure de la firma de la Constitución. Para ejercitar uno de los derechos más importantes contenidos en el título, el cobro de dividendos, es necesario exhibir y entregar otro título accesorio, títulos de crédito que son necesarios de la acción o son subtipos de la acción societaria originaria, cuyo difusión es menor porque su identidad solo es para negocios singulares especializados y en consecuencia son raros en práctica. Entre ellos están los bonos de fundador, las acciones de goce y las acciones de trabajo y la obligación societaria. Los elementos personales solo corresponden a dos categorías: la sociedad, que es la emisora o suscriptora de la acción y por tanto la deudora de los derechos literales consignados; los socios, que por definición legal deben ser más de dos y que, en función de títulos, son acreedores a la sociedad. Obligaciones. Después de una emisión de obligación de la sociedad que las puso a circular, actúa ante sus acreedores, los obligacionistas, con el carácter de una deudora activa. La aplicación del dinero captado y el curso de sus actividades generales lo realiza estrictamente al árbitro y juicio de sus administradores, dirigentes, y sus únicas limitaciones son las que contenga el acta de emisión. Por el contrario, después de la emisión de acciones con la que se creó la nueva sociedad, la anónima actúa respecto a sus socios como una deudora no solo pasiva, sino cautiva, ya que el cumplimiento de sus obligaciones lo realiza debido al sometimiento y la obediencia existe en ella hacia los acreedores constituidos en asamblea. Derechos. Los accionistas tienen derecho tanto a los derechos contemplados en la Ley General de Sociedades Mercantiles como a los que aparezcan en los institutos de cada sociedad. Estos derechos son los siguientes: un voto por acción en los reencuentros y en las votaciones para la toma de resoluciones en la asamblea; a los dividendos por la distribución de utilidades netas repartibles que puedan cobrarse al cierre de cada ejercicio social o antes, y se entregan anticipos en ambos casos siempre que haya utilidades, pero no hay obligación de pagarlos enseguida que los apruebe la asamblea, sino que puede ser en cualquier otra fecha; a la reintegración del valor nominal de cada acción y del remate del haber social en producción de lo exhibido por el socio en el momento de la liquidación; al derecho de tanto en la suscripción de nuevas acciones solo en el aumento del capital; el cobro del derecho o cuota del retiro que tiene cada socio cuando votó en contra de la resolución adoptada por la asamblea; el valor de la venta de acción, cuando el socio le vende a un tercero, quien por ello se convierte, una vez anotado en el cambio en el registro de accionistas nominativas, en el socio que tendrá derecho a todo lo anterior. Hay sociedades anónimas que, debido a las necesidades particulares de sus accionistas, al número de estos emiten una gran cantidad de acciones a tal grado que llegan a tener miles de captación anónima del capital del público, es incluso su vocación original.
Esto significa que el accionista que tuviera una cantidad importante de acciones deberá transportar y custodiar su enorme paquete de papeles en cada operación en que fuera necesario exhibirlas. Si tanto el título como el certificado provisional manifiestan una clara vocación representativa y obvian su exhibición y manejo, es entendible que uno y otros exigen los mismos requisitos literales. Aunque, como lo veremos, la Ley General de Sociedades Mercantiles no determina qué requisitos debe reunir cada acción, sino que se limita a establecer los que debe de cubrir los certificados provisionales y los títulos. Esto se debe a que la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone: los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o varias acciones. Es decir, por interpretación extensiva debe entenderse que por ser tanto los títulos como los certificados provisionales las acciones deben reunir la misma literalidad y en el entendido de que es en presencia de una acción. Utilidad actual. Haciendo un resumen de todo lo visto, la acción representa para el inversionista bursátil una triple utilidad. 1. Obtendrás dividendos que pueden reflejarse con dinero, como sucede a veces en su conversión a nuevas acciones. 2. Por la obtención de estas utilidades presume legítimamente que la sociedad está bien dirigida y por tanto el mercado siempre las demandará. Al venderlas las comprarán más caras de lo que costaron. 3. Por estos dos motivos, el socio bursátil abriga la seguridad relativa que al colocar de esta forma su dinero no va a perder, sino que al contrario, lo va a producir una utilidad. Segunda sección. La obligación societaria, también conocida como bono. Hay tres formas diferentes de financiamiento. Entre las múltiples alternativas que tiene una anónima para llegarse dinero fresco, existen tres muy eficientes porque están organizadas con detalle, de manera plena por la ley y porque son como muy conocidas en la práctica mexicana. Número 1. El aumento de capital. Se realiza mediante la emisión de nuevas acciones que suscriban los socios primitivos. Número 2. El crédito. Número 3. La emisión de obligaciones. Se lleva a cabo, como lo dice su nombre, mediante la emisión de títulos denominados obligaciones y representa la participación individual de los tenedores en un crédito colectivo, constituido a cargo de la sociedad que corresponde al dinero ingresado masivamente por la compra de los títulos. En algunos casos las obligaciones pueden convertirse en acciones. El acta de emisión. La categoría de valor bursátil. De acuerdo con la ley del mercado de valores, las obligaciones son valores. Por otra parte, les otorga una categoría expresamente y por otra señala que los títulos emitidos en masa son valores. Las obligaciones solo pueden emitirse en serie. Luego este título debe cumplir con dos tipos de requisitos: los aplicables a valores bursátiles, colocables entre el público, y los que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La regla bursátil más importante consiste en que las obligaciones deben inscribirse en el INDEVAL. Cuando la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad decide hacer una emisión de obligaciones, decide realizarla por medio de la declaración unilateral en un acta protocolizada ante el notario público. Certificado de depósito, el bono de prenda y el depósito de mercancías en almacenes generales. Un caso concreto. ¿Qué son los petrobonos? La utilidad práctica de los cuatro tipos de certificados de participación es en la actualidad menor a la que gozó en otros tiempos, cuando menos en el sentido de que ahora no se usan tanto en los negocios para los que se destinaron. Por otra parte, los tres certificados ordinarios como frutos, copropiedad y producto neto de ventas son prácticamente inexistentes, pues han sido desplazados por otras figuras más versátiles, por ejemplo, los fideicomisos y nominados que se diseñaron para operaciones concretas. Por el montaje y la utilidad, como el de participación. El certificado de depósito solo existe con el concurso de una sociedad supervisada por el gobierno federal. En el primero, como vimos, es necesario la intervención de una fiduciaria y en el segundo, el certificado de depósito. También nos habla sobre qué es el certificado de depósito. El almacén general de depósito es el emisor, deudor y cambiador
cambiado del título y el que debe restituir la mercancía contra la presentación del certificado. El bono de prenda. El tenedor del certificado y los bonos es el obligado al pago deudor prendario de una prestación que se garantizó con la mercancía representada en el bono. Elementos participantes. El certificado de depósito y su asesoría, el bono de prenda, se crea con el objeto de que el depositante pueda vender o colocar una mercancía que obra en el almacén. 2. Con el fin de asesoría del poder darla como prenda también sin tener que desplazarla. Las características técnicas y requisitos literales. Ya que la función cambiaria y crediticia de todo título es diferente, cada uno requiere un análisis por separado respectivo de sus características técnicas. Las características técnicas y documentales del certificado de depósito son las siguientes. Los almacenes no podrán expedir certificado cuyo valor en razón de las mercancías que amparen sea superior a 50 veces a su capital pagado. 2. Deben ser expedidos nominativamente. 3. Las acciones judiciales para el retiro de mercancías derivadas del certificado prescriben en 3 años contados desde el vencimiento del plazo. El remate de las mercancías. El remate puede practicarse por 3 causas. 1. Debido al incumplimiento de la obligación garantizada en el bono que se refiere al párrafo. 2. Porque hayan transcurrido 8 días del vencimiento del plazo del depósito. Y 3. Cuando durante el depósito el preciso de las mercancías depositadas descienda de manera que no baste para cubrir el importe de la deuda más del 20%. ¿Qué es la utilización, impago y protesto del bono de prenda? Acabamos de ver cuando el depositante solicita que un conjunto con el certificado, el almacén le dé bonos de prenda, recibirá formularios en blanco cuando así lo decida, utilizará entregándolos como garantías prendarias de algunas prestaciones. Y por último, les quiero dar las gracias a mi maestro y a mis compañeros por su amable atención.